Tratado de Manifestacionismo. Vi. Del ego comunitario y la instancia democrática es imposible catalogar como una manifestación social aquello que nadie más que uno, o unos pocos de no diferentes estirpes, tiene acceso. Tampoco es una manifestación política aquello que solo deviene del dedo de uno, autocracia, aristocracia, autarquía, o de factores tan diversos y externos que se sienten, inevitablemente, de forma mandataria, como las altas y bajas de la bolsa y demás transiciones del mercado global. Por cierto, me siento en deuda por no poder explicarles todas las propuestas del partido manifestacionista y el orden administrativo fiscal y financiero que presupone. Pero en pleno 2026, hay aún muy pocas bases sólidas con las que se podría sustentar al lector asiduo a estos temas. Solo cabe evocar la entelequia de la tarjeta de crédito Aleph, Transfinita, y el sistema utópico de meritocracia, donde la conformación del yo, individualización, funciona como propulsor de la continua construcción de la eusocialidad, dejando a segundo plano, como algo que sea inacabable y por lo tanto irrelevante para el continuo movimiento, similar como hacemos con el tiempo, el planteamiento del dinero 21. El ego comunitario nace desde la pureza de los primeros Rs que fusionan sus pensamientos sobre cierta cuestión en una semántica que se traslada, que hace el puente entre la intención y la acción, que no depende de uno solo, y está ahí, en el telar que compone la diversidad cultural de un espacio habitado. Von der Idee Begeistertsein, Dr. Victor Rach, 2020. El partido manifestacionista buscaría ese avance intelectual constante. Representar, no un ego individual, que pueda caer en corrupción y avaricia, sino un ego comunitario, que se nutra de la manifestación de distintos egos que se complementan y buscan un progreso y mejoría. ¿Qué perfil de candidato político puede cargar la meta primordial del partido manifestacionista? Si hemos planteado que el ego puede ser una barrera, ¿cómo funciona un rostro sin ego, o un partido sin candidato? Por ahora eso es imposible y creemos que no hay una solución inscrita para este problema más que la floración que desprende la idea anteriormente trazada, sobre las figuras inmutables que comanden. Pero a falta de convencimiento inmediato, señalaremos a continuación algunos puntos que podrían seguirse hoy para plantear la lógica de intención-acción, y de las cualidades necesarias que debería poseer el líder manifestacionista en la escena democrática de nuestros tiempos. En cada elección política es fácil observar un sentimiento de competencia, a tal grado llega a veces, que inclusive puede sentirse tan agresivo, que deja entrever el ansia de victoria de cada ego. Derrotar al rival pareciera lo más importante, similar o inclusive peor a lo que vemos en los deportes y las apuestas. El partido manifestacionista se alza en contra de esta rudimentaria competencia entre egos que olvidan representar la manifestación del ego comunitario que los respalda. Si bien, ya explicamos que aún es inevitable escapar de este ciclo de conflicto perpetuo, mientras no podamos eludir la realidad inmediata, creemos que la política no debe ser recinto de tales batallas, por eso la virtualidad, los deportes, los juegos de azar y la ficción en general, para satisfacer esta hambruna de competición. Como ya se mencionó, pensamos que las diferencias entre dos egos contendientes al poder deben resolverse con responsabilidad y sin dañar o acarrear a terceros. Los terceros, generalmente tienen dos opciones en su actuar: participar en apoyo de un rostro político, por consiguiente, en contra de los otros, o apartarse y no involucrarse en la contienda, anulis no. Pero, ¿qué actitud debe mantener un candidato demócrata del partido manifestacionista ante esta inevitable contienda, conflicto entre los egos? Primeramente, hundirse en el fondo del estanque del ego comunitario, y hacerlo en su más grande convicción e intención. Debe ser plenamente recíproco, tanto, que la comunidad lo acepta y respalda. El ego del candidato debe menguar o decrecer en pro de que el ego comunitario crezca en su discurso y su iniciativa. Repetir las voces detrás de sí, tal cual son, sin añadiduras. Debe, por consiguiente, alejarse de los comentarios ofensivos y evitar señalar tanto nombres como partidos rivales en la contienda, a modo de no decaer o ser otro manifestante en vez de un manifestacionista. En el momento en que responda a una acusación en busca de hacer perder al otro, de hacerse ver como más inteligente o apto para el poder, ya perdió el camino que demarca el planteamiento manifestacionista y por lo tanto, en la incoherencia insustentable por dicha filosofía, el planteamiento del líder acéfalo, Gudiño Feliz, 2022.
No significa esto que necesariamente el candidato se desprenda de su propio ego o que lo minimice a cero. Además de que vemos esa labor casi imposible, pensamos que en realidad lo que debe hacerse es guiar su propio ego hacia la representación más digna del ego comunitario. Deberá, por supuesto, cuidar su imagen pública y privada. Debe aceptar y exponer a la comunidad sus propios errores, aceptando que el cambio no viene desde él/ella, sino que deviene del ideal que ya ha trazado la comunidad desde su base más inconsciente en busca de convertir la intención en acción. Jamás intentará vender una idea de Salvador, de la comunidad. Nadie, aun entre nosotros, es omnipotente, ni omnisciente. Responderá siempre con sinceridad y transparencia, inclusive si tiene que aceptar que desconoce del tema pues su ego no puede estar lo suficientemente inflado como para sentirse capaz de lo imposible. Es más sabio aceptar las deficiencias que intentar corregirlas desde lo que no existe. Deberá actuar acompañado de sus palabras. Abrirse a la ayuda de quienes conocen el tema y puedan manifestarse en cooperación. Ser paciente. Como algunos ocultistas proponen a sus alumnos, deberá ser capaz de poder escuchar en silencio y aprender la idea que le intentan expresar, analizarla y encontrarle sentido, y por consiguiente dar una respuesta lógica. No será elegido por autoritarismo, sino que crecerá en la comunidad hasta que los seres lo cataloguen como un rostro digno de portar su ideal. Deberá, inclusive, evitar yoizar su discurso así como también, evitar generalizar burdamente con el fin de ganar una discusión. Trazar un radio definido de posibles seres a los que se refiera, nunca se habla a todos. No hay que ganar, ¿qué es una boleta? Nada, un medio, sino comprender el acuerdo último que dicten las partes comunales, hay que transcribirla y así acatarla, Manual del que habla lo implícito, Columbe 2023. Aquellos que tienen aptitud para conquistar, aquellos que poseen carisma para que otros crean en él/ella. Aquellos que logran llegar a acuerdos de mayoría, que acumulan admiración y respeto, que mueven a las masas y que al final, representan lo que los seres manifiestan, Columbe, 2019. Creemos que ciertos individuos están predeterminados a moverse así y que gracias a ellos, acuerdos y decisiones se toman, situaciones en las cuales, si bien no participan todos, deja la sensación de que cada idea fue representada si hubo un representante de cada movimiento, esa es la semilla idealista de la democracia, pero repetimos, la aporía filosófica inicia cuando pretenden que uno represente a los más, cosa que vemos inasible, puesto valores de variación intersubjetivo en los espacios geográficos sociales que, inevitablemente difieren unos de otros. Al final, debería sentirse inconscientemente un si avanzó más que un gané, perdí. El líder conquistador debe abrir los ojos y cazar como un águila volando en los aires a su presa. Aquel ego que se muestre reacio o no convencido de la idea que parecieran representar a los demás. Con el fin siempre de alcanzar la máxima mayoría posible para un acuerdo, que es todos los acuerdos, debe abrir sus oídos hacia cualquiera que se muestre descontento con la base ideológica del discurso. Si bien, comprendemos la función de la oposición, no aplaudimos aquella que es por el hecho de ser, es decir la oposición irracional, es decir, la acción manifestante, pero de eso ya se habló y probablemente se seguiría hablando, pues es una diferencia clave en nuestro discurso. Como ya se postuló, el manifestacionista no carga solo con sus opiniones, sino con la de quienes están detrás suyo. Luchará con fuerza y mientras tenga aliento, entrenará sus sentidos de percepción contra cualquier ataque físico, a modo de que no perezca y su voluntad. Al más entrenado en las disciplinas de defensa propia es al más difícil de tomarle por sorpresa, pues nunca se erradica aquella cobardía de falazmente resolver conflictos por la espalda. 22. Para dejar bien en claro, no es manifestacionista aquel que ve en los otros un modo de hacer crecer su propio ego y por ende sus propios intereses. Tampoco creemos que el partido manifestacionista deba ser un recinto para buscar el lujo, el servicio de los demás y la ganancia a esfuerzo ajeno. Creemos en la austeridad y nos parecen deplorables las conductas feudales y los lujos innecesarios.
Sin embargo, a pesar de todo lo que he dicho anteriormente, a juicio de Colunde, aún falta mucho más por escribir y comprender sobre el verdadero líder manifestacionista, o de cómo funcionan una plétora de líderes sin un líder absoluto, o un presidente sin rostro acéfalo, que pretende hacer ver que su ego es irrelevante en las decisiones que se toman, desde los múltiples fragmentos y campos específicos. Pero estas indicaciones son momentáneas, en cuanto sea todavía necesario un ser que se sienta por encima de otros, como rol de capitanía y batuta. El manifestacionismo acepta ese rol del rostro, pero va hacia la abstracción del poder, donde no hay en realidad un ser encima de otro, sino una idea en plena confluencia, la conexión hacia el software definitivo, quizás.